Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la entrega de los 6º premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Y como saben, si no lo saben, se cuento, bueno, el Ateneo de Cádiz, institución de vieja data fundada en 1858, es el segundo Ateneo más antiguo de nuestro país, después del de Madrid. Tiene un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz mediante una cátedra, y uno de los elementos claves de esa cátedra es el día de hoy, puesto que entregamos los premios a la excelencia académica, es decir, a los expedientes más brillantes de los egresados, de los últimos egresados de la Universidad de Cádiz en las diferentes ramas del conocimiento. Quiero dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, delegadas, autoridades académicas, por supuesto a nuestros queridos y queridas ateneístas. Quiero también agradecer al rector de la Universidad de Cádiz, que no puede acompañarnos hoy por razones de agenda, el profesor Casimiro Mantel, la predisposición siempre con el Ateneo para la entrega de estos premios. También a la vicerrectora de estudiantes, la profesora Nuria Campos, y por supuesto el agradecimiento por su presencia aquí a la directora general de alumnado de la universidad, la profesora Susana Fernández. También quiero agradecer al profesor Darío Bernal, que era la conferencia del acto. Es un acto académico y por lo tanto siempre, lógicamente, bueno, pues hay un acto de esas características. Agradecimiento, por supuesto, a las personas que componen la cátedra, de manera muy especial a la directora de la misma, la profesora Amelia Rodríguez, y también a la Fundación Luis Gonzalo, que es la que se encarga del diseño de los diplomas que se le van a entregar, que, bueno, que son una verdadera obra de arte. En consonancia con el protocolo general de colaboración entre ambas instituciones, Ateneo e institución, que hemos renovado, contempla la actividades formativas, tales como cursos, seminarios, jornadas, conferencias, actividades culturales y cualquiera en las que se aprecie la oportunidad de colaborar entre las dos instituciones. Los estatutos del Ateneo, a su vez, recogen entre sus fines la contribución al mejoramiento moral, intelectual y material de las personas y de la sociedad en general, mediante el desarrollo y la propagación de la ciencia, las artes y la literatura. Y para ello, uno de los elementos clave es la convocatoria de concursos y premios. Por eso estamos aquí hoy para hacer entrega de los 6º premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz, y que a su vez es el acto que sirve de prólogo para el inicio de la Semana de la Ciencia, que continuaremos mañana ya en la sede del Ateneo en la calle Ancha. Felicito de manera efusiva y personalmente a los diferentes premiados, a Daniel Jesús Rodríguez, a Noelia Pérez, a Ana Daniel Nobel, a María Victoria Calcis, a Carmen Amparo García, a Juan Ramón Montes y a Mariano Soto. Os premiamos y os acogemos desde una institución que, como decía antes, una institución antigua con una larga trayectoria y cuyo fundamento es básicamente la cultura y el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad, en la ciudad de Cádiz. Bienvenidos y enhorabuena a vosotros y a vuestra familia. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a la directora general del alumnado de la Universidad de Cádiz, doña Susana Fernández Pérez de López. Buenas tardes. Pues, antes de nada, buenas tardes, señor presidente, señora decana, directora de la cátedra y al profesor Bernal, y por supuesto pues a todos los asistentes, en especial a los premiados. Vengo en representación del rector y de la vicerrectora, que como ya ha dicho señor presidente, pues no han podido asistir, y les hubiese encantado de estar con todos nosotros aquí esta tarde, compartiendo pues esa ilusión, ¿no?, por ver a nuestros egresados con estos premios. Pero bueno, estoy aquí y bueno, tampoco me voy a extender mucho porque lo interesante viene después. Es una gran labor la que hace la cátedra
cátedra, de premiar a esos mejores expedientes, es un aliciente, ¿no? Y es un continuar con esa inquietud que debéis de tener. Y yo os animo a que os presentéis a todos los premios, a todas las actividades que desde tanto esta cátedra como todas las actividades que en la universidad se les ofrece a los egresados, porque de verdad esta sigue siendo vuestra casa y tenéis que considerarlo así. La labor que hacéis de verdad que es encomiable, porque es esa difusión y esa preocupación por la cultura, por todos los aspectos que tratáis. Yo suscribo pues todas las palabras que ha dicho el señor presidente, porque es importantísimo que sigáis pues teniendo, como decía, esas inquietudes. Mi agradecimiento pues a estos alumnos o ya egresados y a todos los que han participado, porque bueno, aquí tenemos a los premiados, pero han participado pues muchos alumnos y alumnas que, bueno, pues lo comentábamos en estos días, cada año pues aumenta el número de participantes y es de agradecer. Es que se están haciendo bien las cosas por parte de la organización y bueno, animaros pues a que sigáis con esas inquietudes. Por supuesto también mi felicitación a las familias, a los amigos y bueno, que sigáis en esa línea y os va a llevar a muchos éxitos. Tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, la profesora María José Avellán, a la que agradezco siempre la gentileza con la que nos acoge en este centro. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias, señor presidente. Por mi parte, como en otras ediciones de los premios, pues agradecer que hayan elegido la cátedra estas instalaciones de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz para celebrar otorgar unos premios a la excelencia académica de nuestros estudiantes de cada una de las ramas del conocimiento. Echar en falta a muchos de los ateneístas que hoy no pueden estar aquí físicamente, pero que sé que desde las circunstancias difíciles que están pasando posiblemente estén informándose del devenir del evento. Agradecer a Maite y al Ayuntamiento y a la delegada su presencia, a la directora, a la vicerrectora, a todas las vicedecanas, todas las autoridades académicas, al profesorado que se ha venido desde otros campus para escuchar el conferenciante que va a poner la venda al esfuerzo que han hecho todos estos estudiantes, han hecho su trayectoria académica digna de este premio de excelencia. Con lo cual, bienvenidos a esta vuestra casa, y esperamos que nos volvamos a ver el año que viene en sucesivas ocasiones. Muchas gracias. Tiene la palabra la directora de la cátedra, que será la encargada de continuar con un grado. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, como directora de la cátedra de la universidad, hoy es un día de gran satisfacción porque se entregan los premios a la excelencia académica que otorga la cátedra de la Universidad de Cádiz. Unos premios a la excelencia académica que surgieron hace ya 6 años y que, como bien ha dicho la directora general, pues el primer año tuvo un menor número de solicitudes, aproximadamente 8 o 10, y sin embargo este año, que es la 6ª convocatoria, pues ha llegado casi a unas 50 o más solicitudes, con lo cual vemos que es algo bastante apetecible o en los cuales los estudiantes pues se fijan en ello y se les estimula para presentarse. Yo quiero dar la enhorabuena en primer lugar a todos los premiados, a Daniel Jesús, a Noelia, a Daniel Moguel, a María Victoria, a Carmen, a Juan Ramón, a Mariano,
y también, como ha dicho la directora general, a todos aquellos que no han conseguido el premio pero que tenían unos brillantes expedientes y que también se lo merecían. Habéis demostrado vuestra experiencia a lo largo de vuestra formación de grado y a mí me gustaría que esa experiencia la siguierais teniendo en vuestra formación de posgrado y también en vuestra formación y en vuestro devenir profesional a lo largo de los años venideros. Seguro que sí que tenéis pues unos resultados excelentes. Os animo a ello y mi más sincera enhorabuena. También quisiera aprovechar, puesto que, como sabéis, uno de los premios que se otorga es que durante este año vaya a formar parte de la familia del Ateneo, vaya a ser ateneísta y vaya a tener que presentar en una reunión científica o en un acto de divulgación científica vuestro trabajo fin de grado. Entonces, animaros a que no solamente durante este año, sino en años sucesivos, como algunos de vuestros antecesores, compañeros, sigáis participando y sigáis colaborando en las actividades no solamente de la cátedra, sino del Ateneo, tanto culturales como científicas, en las diversas ramas que componen las actividades del Ateneo. Quisiera también agradecer muchísimo a la universidad, concretamente al vicerrectorado de estudiantes y fundamentalmente a la directora general de empleo, la profesora Susana Fernández, su gran trabajo y su gran esfuerzo en todo el proceso de la selección, del trabajo que ha conllevado pues, el elaborar todo el discurrir de estos premios. Muchas gracias, Susana, por tu gran colaboración. Y por supuesto, como ha dicho nuestra decana, daros la bienvenida no solo a todos los que habéis asistido y agradeceros vuestra asistencia, sino a las autoridades que nos acompañan. Y no quiero extenderme más, vamos a dar paso ahora, si os parece, les parece, a la conferencia que nos va a dar el profesor Darío Bernal. El profesor Darío Bernal, para hacer su presentación y su currículum, había que estar aquí por media tarde, pero como no es motivo para estar tanto tiempo por la gran cantidad de actividades y de cosas que tiene en el currículum, yo voy a hacer un breve resumen de las cosas más significativas dentro de su carrera profesional. El profesor Darío Bernal Casasola es arqueólogo y ceramólogo especializado en arqueología marítima, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma y doctor por la misma institución madrileña, catedrático de Arqueología en la Universidad de Cádiz en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, director de varios proyectos de I+D+I y de actividades arqueológicas en el marco de la arqueología azul, en las ciudades de Baelo, Claudia, Giulia, Taruta, Gades o Serten-Frater, y en el extranjero en Italia, Pompeya, Herculano, Porto Palo, Siracusa, Marruecos, Tamuga y Ixu, Costa de Marfil y Colombia. Profesor invitado en varias universidades americanas, europeas y africanas, y miembro correspondiente en Cádiz de la Real Academia de la Historia y de otras instituciones españolas y extranjeras. Ha publicado varios centenares de artículos científicos y unas 40 monografías y dirigido 20 tesis doctorales sobre ánforas, contextos cerámicos y la importancia de la cultura material para las temáticas de arqueología de la producción. Esta tarde nos va a honrar con una magnífica conferencia titulada Gades, anatomía de la ciudad romana desde una arqueología interdisciplinar. Cuando quieras. También, perdón, antes de que se me olvide, que se me ha pasado, darle las gracias, por supuesto, a la decana de la facultad, que nos acoge, aquí está ubicada la Cátedra Ateneo, darle las gracias como todos los años que nos acoge y que es tan amable.
se me había pasado. Bueno, muy buenas tardes, autoridades de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, de nuestra universidad, muy en especial del Ateneo, por haber invitado a un arqueólogo a estar con ustedes esta tarde en una facultad de enfermería y fisioterapia. Como se van a entregar unos premios, me han dicho que puedo hablar, pues, 4 horas de día. Cuando uno habla mucho, al final, de manera muy educada y diplomática, la gente va saliendo sin hacer ruido, pero creo que hoy no se va a ir nadie, porque si no, no se reparte los premios, ¿no? Bueno, decir también que felicito muy sinceramente a aquellos que han recibido estos premios de excelencia académica, porque la excelencia académica existe, porque las notas son muy importantes, es el criterio en la fase inicial más objetivo para demostrar que uno verdaderamente sabe enfrentarse a una carrera universitaria, y decirles que continúen por la misma línea, porque por lo menos están en el carril adecuado. Yo espero que en el futuro pues sigan. Miren, la conferencia que pues yo les he preparado es una conferencia que trata de que nadie se sienta incómodo, porque esos premiados ilustran las 5 ramas del conocimiento en las cuales está dividida la ciencia en nuestro país, y por tanto hoy les habla alguien de arte y humanidades, pero podría haber alguien de ingeniería, de medicina, de física, de geografía, de cualquier cosa. Y la arqueología tiene una dimensión transversal. A lo mejor no tienen ustedes esta idea. Ya he visto que hay algunos historiadores, algunos antiguos alumnos también sentados en el auditorio, pero miren, no se puede hacer hoy en día arqueología sin hablar con geólogos, con físicos, con químicos, con personas que trabajan en otros ámbitos del saber, como los propios médicos, por ejemplo, cuando excavamos necrópolis y demás. Y miren, en los manuales que utilizamos para que nuestros alumnos aprendan, la analogía que se suele hacer de nuestra disciplina, de la arqueología, siempre con 2 profesiones: los detectives y los médicos, porque hacemos exactamente lo mismo. Cuando uno va a un yacimiento, uno trata de ver a través de determinados indicios, proponer un diagnóstico de lo que ahí se puede encontrar uno, o lo que pudo haber pasado hace 500, 1000, 2000 o 3000 años. Los detectives hacen algo parecido, van buscando información para tratar de reconstruir historias. Y los médicos, desgraciadamente, lo saben todos ustedes porque alguna vez han tenido algún médico en un hospital cerca y saben que a través de la diagnosis tratan de saber cómo están ustedes por dentro y qué les pueden decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es un poco la idea del por qué vamos a intentar hacer una autopsia de Cádiz, de la antigua ciudad de Cádiz, la ciudad de época romana, Gales, desde un punto de vista interdisciplinar, que no es lo mismo que multidisciplinar. Cuando hablamos de trabajos multidisciplinares, cada uno tiene su parte y demás. Trabajos interdisciplinares quiere decir que uno se tiene que sentar con los demás a trabajar, a discutir. Si a veces no sabemos bien ponernos de acuerdo con personas que son de nuestra propia disciplina, pues imagínense, pues lo dicho, como cuando alguien se sienta con un biólogo porque ha hecho una excavación, le han aparecido huesos de animales y él te explica la taxonomía que ha hecho, o sea, las especies que ha identificado, pero a ti a lo mejor te interesa más pues la taxonomía. Y tú le preguntas, ¿se comieron a los monos que habéis encontrado o que habéis sabido reconocer en el registro óseo de ese yacimiento? ¿Cocinaron a las vacas? ¿Comían caballos en época fenicia? Porque verdaderamente esas son las preguntas que a todos nos interesan. Miren, Cádiz es una ciudad, me lo comentaba antes, lo hablaba con el presidente de la Ateneo, la decana de esta facultad, es una ciudad maravillosa. Yo creo que nadie ha oído hablar mal de Cádiz, salvo cuando llueve. Y eso quiere decir que en Cádiz también ha habido muchísimos historiadores que de siempre han tenido puesto la proa de sus investigaciones en esta ciudad, pues porque es una ciudad especial.
Lo sigue siendo hoy en día, por cosas que todos ustedes conocen, y lo fue en la antigüedad. Cádiz tiene 3 momentos especialmente relevantes en la historia global. Época fenicia, que saben ustedes que es, siempre hablamos de la ciudad trimilenaria, y lo es. Fue junto con Útica, que es una ciudad en Túnez, y con Lixus, donde por cierto la Universidad de Cádiz tiene un proyecto en Larache, en Marruecos, las 3 primeras ciudades que los fenicios fundaron en el Mediterráneo occidental hace 3.000 años. Esa fue una época de gran prosperidad para la ciudad. Piensen ustedes el concepto que tenemos hoy en día de la tecnología, el progreso, las innovaciones. ¿De dónde vienen? Casi todas vienen de Silicon Valley, de Estados Unidos. Pues piensen que los fenicios eran los americanos para nosotros. Eran los que trajeron algunas especies nuevas. La primera vez que en la península ibérica encontramos cerámicas, adornos, las trajeron ellos. Fueron personas, digamos, que cambiaron a la sociedad con la cual interactuaron en Cádiz. En época romana, que es de lo que yo les voy a intentar hablar un poco, Cádiz fue probablemente una de las principales ciudades de todo el Mediterráneo. Era el gran puerto desde el cual se comercializaba prácticamente de todo, desde Hispania hasta Roma y hasta muchos otros lugares del Mediterráneo central y occidental. Y el tercer momento, ya lo saben ustedes, América. La presencia en América, los contactos, la navegación oceánica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, hablarles de Cádiz en época romana, de esa ciudad de Cádiz, hablarles de uno de los 3 momentos verdaderamente relevantes de la ciudad de Cádiz, donde hay muchísima literatura, muchísima información y donde hoy en día, como le pasa a los alumnos, es mucho más difícil saber qué te tienes que leer que lo que nos pasaba a nosotros, que era conseguir cosas que te pudieras leer. Hoy en día hay cientos de artículos que te hablan de miles de cosas, pero verdaderamente necesitas orientación para enterarte de qué trabajo te puede un poquito ayudar y qué cosas verdaderamente están en vigor o no. En el mundo de las ciencias experimentales, las investigaciones envejecen horrores. Uno hace un trabajo maravilloso y descubre un fármaco y a los 4 años ya no vale para nada lo que has hecho, porque han descubierto otra cosa que la supera. En historia no es así. En historia las cosas envejecen muchísimo mejor, que esa es una ventaja que tenemos nosotros y demás. Bueno, pues que recuerden que hay muchísima literatura. Miren, definir a una ciudad en época antigua, del mundo griego, no es solamente hablar del casco urbano, digamos hoy, es hablar del territorio que depende de la ciudad, el agre, que decían en época romana. De manera que Cádiz, todos saben que más o menos la ciudad se corresponde con el casco histórico actual, la ciudad murallada de época moderna, de puerta de tierra hacia adentro, y luego tiene un territorio inmenso que es muy difícil de determinar. El término municipal, diríamos hoy en día, de Cádiz y demás. Sabemos que había otras ciudades en el entorno, importantes, Medina Sidonia, que ha sido Casarina, y hasta Regia, que también saben ustedes que se ha propuesto que debería estar en mesas de acta, pero no podemos trazar con seguridad dónde estaban los límites de una y de otra. Luego hay asentamientos secundarios que no fueron ciudades desde el punto de vista jurídico y administrativo en la antigüedad, pero que sí aparecen citadas en las fuentes itinerarias, como por ejemplo, fíjense qué bonito, un lugar que se llamaba Ad Pontem, que significa, en latín, junto al puente. San Fernando. San Fernando siempre ha sido la ciudad al lado del puente Zoza. Puente Zoza a partir de época bajo medieval, pero siempre ha sido el lugar donde se pasaba de las islas al continente, y se llamaba así en época antigua. Y Ad Herculem, junto al famoso santuario de Hércules Gallicanus, que era una aglomeración que existía enfrente del islote de Santipetri, actualmente en Chipre. Miren, les decía que los historiadores a veces tratamos de solucionar problemas o proponer posibilidades. Una de las mejores maneras de intentar delimitar ese término municipal del Cádiz de época romana es a través de la alfarería. En época romana, todos lo saben, con muchísimos indicadores de la televisión, de los libros de Asterix y
de muchísimas cosas, que estaba todo perfectamente ordenado y perfectamente jerarquizado. Y si hay alguien de derecho, pues lo sabrá mejor que nadie, pues porque el derecho contemporáneo deriva en una parte del derecho. Bueno, pues todos esos puntitos que ven ustedes ahí son en la Bahía de Cádiz alzares, a partir de Boca de Augusto, el cambio de era, que probablemente responden a parcelas, resultado de la catastración, de la ordenación del territorio, donde había fundi, había propietarios y demás. Y eso nos permite un poquito hacer al menos una propuesta de hasta dónde pudo llegar la ciudad. Yo cuando vine aquí, a Cádiz, hace 25 años, me costaba muchísimo, pero muchísimo, entender lo que los investigadores decían de las islas de Cádiz. Cádiz en la antigüedad fue un archipiélago y hoy no hay islas, no hay ninguna isla grande. Hay algún afloramiento emergente, pero cosas muy pequeñas. Entonces, miren, la primera cuestión importante es intentar entender cómo era la llamada paleotopografía de la ciudad. Es decir, cómo era el paisaje antiguo que vivieron los romanos. Si uno no conoce esto, es imposible interpretar bien las cosas. Pues miren, esta era la idea que se tenía hasta hace 8 años de cómo era el territorio que vivieron los romanos en la bahía de Cádiz. Había una isla muy larga, que esa todavía se reconoce en nuestro paisaje. Cuando ustedes salen del casco histórico en su coche, y es una línea recta de 3,5 kilómetros hasta Cortadura, y luego siguen hacia San Fernando y tienen la bahía y el océano. Se ve todavía esa isla. Esa es la isla llamada Cotinus. Y luego una isla pequeña que está en el centro histórico, que no se ve hoy en día, está soldada con la antigua isla. Pues si se fijan bien en la parte de abajo, verán que la isla pequeña estaba soldada o empezando a soldarse, a continentalizarse con la grande en época fenicia y en época romana. Ese era el estado de la cuestión que existía. Hasta que nuestro querido Valcárcel, nuestro querido edificio Valcárcel, pues hace ya unos añitos, cuando empezó esa época de que la Facultad de Ciencias de la Educación se iba para allá, pues nos llamaron a los arqueólogos, que saben ustedes que si lo hacemos bien, aparecemos antes de que lleguen las grúas, antes de que empiece la obra. Pues nosotros hicimos los sondeos en este edificio, que por cierto es el más grande del casco histórico de Cádiz. Eso es una cosa para nosotros importantísima, porque no tienes que hacer sondeos estratigráficos, sino que puedes ver las cosas un poquito en extensión. Además, miren, ¿qué es el croquis que tienen ahí abajo a la izquierda? El Valcárcel está exactamente en el antiguo estrecho interinsular, en el lugar que separaba las dos islas. Hacia la derecha de la imagen, la pequeña, Eritía, y hacia la izquierda de la imagen, el extremo largo de Cotinus. Por tanto, poder hacer unos sondeos aquí era una ocasión maravillosa para intentar verificar con una metodología reciente si las islas estuvieron soldadas desde época fenicia o no. Bueno, pues todo esto se ha estudiado, se ha publicado, como les decía, de manera interdisciplinar, con geógrafos, con geólogos, con sedimentólogos, etcétera, etcétera. Y aquí pudimos hacer una cosa interesante. Y yo recuerdo que quien llevaba la infraestructura de la universidad por entonces, que hace ya, pues, no lo sé, 10 años, yo le dije que nosotros nos encargamos como grupo de investigación de hacer estas investigaciones siempre que nos dejaran investigar, que es lo que a veces cuando se hacen intervenciones urbanas no se puede. Entonces, la hipótesis de partida era intentar localizar el fondo del canal. Como hay un canal que separa las dos islas, pues yo les dije, dejarnos hacer esas perforaciones que están ustedes hartos de ver, que es lo primero que se hace cuando hay una obra, para ver si el suelo es arenoso, si hay agua, si no hay, los llamados sondeos geotécnicos. Entonces la idea era intentar pinchar el fondo del canal para ver si por lo menos podíamos sacar el canal. Yo estuve buscando antes y no había ningún perfil del canal Bahía Caleta, ninguno. Entonces pensamos, si estamos en una zona que fue agua, no van a aparecer restos arqueológicos de época antigua, pero al menos tendremos esa zona. Bueno, pues esto fue muy interesante. Bueno, ahí tienen ustedes el proceso de cómo se hacen los sondeos. La máquina lo que va sacando son unos testigos. Esos testigos se ponen en unas cajas, porque no podemos generar un tubo, por
20 metros, y eso te permite saber el tipo de sedimento que hay a cada profundidad. Aquí empezamos a trabajar y la máquina que se había contratado se quedó sin tubos, porque pensaban llegar a 20 metros de profundidad, y nosotros también. Y siguieron profundizando, 22, 24, 26, y llegaron a 37 metros, era el mes de agosto del año 2000, no me acuerdo, 16 por ahí, y no había manera de conseguir más tubos, tuvimos que parar en uno de esos sondeos. Luego pudimos hacer otros 2 sondeos y llegamos al fondo, llegamos a 50 metros de profundidad. Es decir, cuando uno pasea por la zona del balneario de La Palma, cuando uno va al Manteca, cuando uno pasa por el Valcárcel, el fondo de eso está a 50 metros de profundidad. Todo esto ya les digo que se ha estudiado de manera muy detallada, se ha publicado todo esto, ahí como ven son las diferentes profundidades y resumiendo, la estratigrafía permitió determinar 3 cosas para que nos entendamos todos. La primera, 5 metros de urbanización moderno contemporánea. Esa zona del Campo del Sur es la última zona que se urbaniza de Cádiz. Si ustedes ven la cartografía del siglo XVII y XVIII y la ordenan, verán que conforme se acerca a nosotros cada vez hay más edificios hasta el mar. Bueno, pues eso que provocó que los primeros metros, los primeros 5 metros, de manera mejor o peor, pero hay restos del siglo XVII, XVIII, XIX o XX. A partir de menos 5 metros hasta menos 25, o sea, los siguientes 20 metros de profundidad, son niveles, si quieren, de arenas, que son resultado del arenamiento del canal en una época en la cual no hay un control y una actividad importante y no hay un tráfico portuario activo. Todos sabrán que cuando un puerto se abandona, se continentaliza, se llena de arena, no se draga, no es necesario quitar la tierra y al final eso termina, digamos, subiendo el sedimento y deja de tener función como puerto. Pero lo interesante, porque esto se sabía, es que a partir de menos 25 metros hasta menos 50 apareció un archivo sedimentario de 25 metros de altura de fangos portuarios, de fondos de puertos, si quieren ustedes. El tipo de sedimento que aparece en los puertos son zonas abrigadas y por tanto el tipo de sedimento que se genera es diferente a aquellos lugares donde no hay puertos. Entonces las investigaciones lo que permitieron es, en esos sondeos que se hacen, que no tienen ni 10 centímetros de diámetro, son muy estrechos esas barras, que apareciera mogollón de cerámica, muchísima cerámica. Esto cuando tú haces un sondeo, si te sale un fragmento, pues ya estás contentísimo. Aquí en cada sondeo salieron casi 100 fragmentos, de cerámica fenicia, de cerámica púnica y de cerámica romana, a partir de menos 25 metros de profundidad. Y además de esto, aparecieron también biofactos, porque son zonas fangosas, anaeróbicas, sin aire, sin oxígeno, y por tanto se conservan muy bien, como ven ahí, una pepita de uva, restos de piña, restos de madera, restos de fauna, de peces, etc. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en época antigua, desde el bronce final, desde el año 1200 más o menos, que es cuando se empiezan a generar estos depósitos, hasta el siglo III después de Cristo, la imagen que tienen ustedes ahí es la que debió ser. Y si me permite la comparación, el tránsito de la isla pequeña a la grande era como en Venecia, en barquito, con una extensión del canal, una anchura entre 50 y 400 metros. Más ancho que el canal de Suez, que tiene 250. De manera que esta fue una de las primeras conclusiones, que las islas estuvieron separadas durante la totalidad de la antigüedad. Y esto, que a lo mejor a ustedes les parece una cosa de interés, pero no mucha, para cualquier investigador interesado en época fenicia, en época púnica, en época romana, en época de la antigua, si no conoce bien cómo era la paleotopografía, ¿cómo va a interpretar la ciudad? Ahora sabemos que los barcos seguro que podían abrigarse, entrar por el castillo de San Sebastián, entrar por la caleta
La mala noticia, y que yo esto no sé cómo van a salir de ver los carnavales, es que La Caleta es una playa muy reciente. La Caleta no es una playa fenicia ni es una playa romana, es una playa de época probablemente medieval y tardo medieval. Bien, por tanto, una conclusión importante. Y la segunda conclusión es que a partir de menos 25 hasta los menos 50, ahí tenemos una reserva arqueológica importantísima para las próximas generaciones de arqueólogos. En Cádiz, por la humedad, sobre todo, no se suelen hacer parkings hiperprofundos. No porque no se puedan hacer, sino porque no compensa. Porque es una solución técnica muy costosa. Cuando dentro de años se empiecen a hacer excavaciones a partir de menos 25 metros de profundidad, se van a encontrar esto lleno de barcos y lleno de todo. Hoy en día esto no lo podemos disfrutar, pero al menos gracias a estas investigaciones se ha podido detectar su existencia y proteger. Y aquí tiene un poco la síntesis de esto que tiene aquí con el edificio Valcárcel en sección, con el nivel actual y todos esos niveles que se han podido documentar a través de la ECA. Bien, por tanto, la paleotopografía frente a lo que ven aquí, que es una imagen del casco histórico de Cádiz preciosa, pero donde no se ven las islas. Esta ciudad es muy difícil de estudiar. Cádiz es una ciudad dificilísima, porque es una ciudad que tiene muy bien conservado el parcelario de época moderna, gracias a Dios, pero eso que provoca que las excavaciones sean, como les decía, muy pequeñas y muy profundas. Si han ido ustedes a Gadir, en la calle San Miguel, en el Jacinto Fenicio, verán que hay que bajar unas escaleras que son 9 metros de profundidad. Entonces piensen ustedes que con los sistemas de seguridad, si yo empiezo a hacer una excavación, pues que sea como esta tarima, cuando he llegado a 5 metros lo que me queda es 1 metro cuadrado, porque tienes que ir retranqueando, ¿vale? Por temas de seguridad. De manera que esta ciudad es difícil. A mí siempre me gusta decir que es una de las ciudades más importantes de todo el Imperio Romano, sin dudas. Miren, la familia de los Cornelios Balbos, que eran de Cádiz, el Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que vivió en los años 70, 60, 50, 40 antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, fue el banquero de César, quien pagó, o probablemente quien adelantó de su pecunia, con su patrimonio, el dinero que hacía falta para conquistar las Galias, Francia, fue este señor, que no lo hizo por expandir el Imperio Romano, como se podrán imaginar. Pero si César recurrió a su fortuna, imagínense la importancia que tenía esta persona. Y su sobrino, Cornelio Balbo el Menor, fue el último, fíjense, el último general romano que celebró el triunfo en Roma. Hay una inscripción en los museos capitolinos donde están desde época republicana los nombres de todos los generales. El último fue Lucio Cornelio Balbo el Menor. En Roma, en la ciudad de Roma, hay 3 teatros romanos: el de Marcelo, el de Pompeyo y el de Balbo. O sea que fíjense si eran personas de poderío. Y por eso construyeron una ciudad nueva en Cádiz, la Neápolis. Los políticos, ser político en época antigua era duro. Primero tenías que ser millonario. No te podías presentar a una lista electoral si no tenías 100.000 sestercios, si no eras del orden ecuestre. Eso no quiere decir que no hubiera ladrones, porque eso es consustancial al genoma humano desde los neandertales. Pero al menos no necesitaba robar para vivir. Y la segunda cosa importante es que cualquier político de época romana, siendo magistrado, concejal, y yo no soy, trabajando para la provincia, lo que fuere, para el propio emperador, tú tenías que congratularte con los electores que te habían votado pagando cosas. Por eso todas esas inscripciones que ven en los museos, que figuran los nombres de las personas, son esos evergetas, el fenómeno se llama la evergesía, que hacen. Construyen una biblioteca, si su ciudad no la tiene, arreglan el anfiteatro, y luego, mire, curiosamente,
curiosamente, dedican cosas a los emperadores. A partir de época de Augusto era muy listo y se divinizó en vida. Dijo, además de los dioses, del panteón, estoy yo. Y a partir de ahí, todos los que vinieron detrás siguieron ese hábito, que se llama el culto, que generó el llamado culto imperial, el culto a los emperadores, el culto oficial. Igual que uno podía ir a un templo, hacer una ofrenda a Diana, lo podía hacer en el emperador. Imagínense que ustedes fueran concejales del Ayuntamiento de Cádiz hace 2000 sevidos, y ustedes tuvieran esa obligación de tener que ofrecer algo a tus electores. ¿A quién lo harían? ¿A Diana? ¿A Júpiter? ¿O a la familia del emperador, que por cierto estaban vivos? Por eso hay tantas estatuas de emperadores, de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares, en todas las ciudades romanas, porque al final los foros estaban llenos de este tipo de cosas. Bueno, pues miren, en Cádiz conocemos muy bien el taller monetal. Cádiz emitía moneda en época romana, moneda bilingüe. La tradición de época prerromana de escribir en neopúnico se mantuvo en el taller monetal de Cádiz hasta que Cádiz se convirtió en un municipio en el año más o menos 50 antes de la era, y Cádiz fue una ciudad importantísima hasta lo que pone ahí, época tardo-antoniniana, primero severiana, hasta la segunda mitad del siglo II, 150 al 175. A partir de ahí, por otra serie de cosas que no conviene ahora recordar, pero fue la ciudad más importante de todo el Mediterráneo occidental. Cuando Augusto, siempre que había una gran guerra, los que ganan la guerra se sientan en la mesa y se reparten. Y lo primero que hacen es dividir. ¿Cómo dividimos este territorio? Esto para ti, esto para mí, dos partes, en 6, esa provincia que no me apoyaron para la fusión con otra. Cuando Augusto dividió España, después de las guerras cántabras, en el 19 a.C., la Bética la dividió en 4 provincias. Perdón, la Bética, que era una provincia, la dividió en 4 partes que se llaman conventus. Cada conventus tenía una capital, el Cordubensis, Córdoba, el Hispalensis, Hispalis, el Astigitanus, Écija, y el Galitanus. ¿Y saben ustedes el territorio que dependía de Cádiz? Toda la costa andalucía. Toda. Desde el Guadiana hasta Almería. Más de 1000 kilómetros de costa. Eso es un buen ejemplo de la importancia que tuvo Cádiz en época. Bueno, pues miren, intentando hacerlo de manera deductiva, intentando ir de lo general a lo particular, antes de entrar en la ciudad hay que verla desde fuera. ¿Qué hay de la ciudad fuera de la ciudad? Su acueducto, que se acaba de hacer una tesis doctoral hace unos años, y bueno, ha habido varios proyectos de investigación. El acueducto de Cádiz, del cual habrán visto ustedes en algún sitio esos tambores machembrados por donde entraba el agua, permitió que desde los manantiales de Tempul, en Jerez, se trajera agua a Cádiz. Eso está hoy en día un paseo muy agradable, pero son 70 kilómetros. Imagínense una obra de ingeniería que te permitiera traer un pie romano. La anchura del especus del canal era casi 30 centímetros, 29,6, con un flujo continuo de agua para permitir que desde Jerez llegara agua a Cádiz. A veces con arcos, a veces en profundidad, a veces taladrando las. Miren, en esta obra, que nos está volviendo todos locos, porque no viváis en Cádiz, con esos atascos que se hacen en Chiclana y demás, en el polígono Tres Caminos, ahí es donde el acueducto se divide. Pues ha vuelto a salir otro fragmento del acueducto. Por tanto, esto es un ejemplo estupendo de las obras de Lucio Cornelio Balbo el Menor, que no solo construyó la ciudad, sino toda la infraestructura rodeada. Tiene algún ejemplo de esos tambores y demás aparecidos en diversos lugares de la ciudad. Una ciudad que, como toda ciudad antigua, tenía sus suburbios, los suburbia. Una cosa es
el pomerium que define a la ciudad, normalmente amurallado, y luego los suburbios. Miren, Cádiz tenía dos. Uno, el oriental, que es toda la avenida, desde Puerta de Tierra hasta la calle Trille, era una necrópolis, de las más importantes que hay en todo el mundo antiguo, porque se da la circunstancia de que esa necrópolis, pues por fenómenos eólicos y de otra naturaleza, se cubría muy rápidamente. Entonces, las sepulturas, cuando no están violadas de época antigua, están perfectamente conservadas. Por tanto, una gran necrópolis. Uno llegaba por el acueducto, uno llegaba por la vía Augusta, y lo que hacía era atravesar, igual que venimos hoy en día en coche por aquí, tendría cientos de tumbas a ambos lados y al final te encontraba la ciudad. Y detrás de la ciudad, que es lo que verían los caminantes, lo que tenían era un polígono industrial, una zona artesanal, sobre todo en la isla pequeña, llamada La Roja. Eritía significa La Roja. Probablemente por los fondos, te habrán visto muchas veces secciones, que el nivel geológico de época más antigua es de color rojo. Bueno, pues esa era un poco la fisonomía. Vamos a ver rápidamente estas tres partes qué podemos decir. Miren, en estas tablas y todos esos puntitos son esas excavaciones que salen en el diario de Cádiz continuamente, cuando se va a hacer una construcción, llegan los arqueólogos, los propietarios cabreados, se hacen unos sondeos y al final aparecen cosas. Cosas, como les digo, muy puntuales, bastante mal conservadas y difíciles de interpretar funcionalmente. Por esto que les decía que al final te queda muy poco espacio. Pero sobre todo en esa isla pequeña, lo que había era villas de recreo. Lo que teníamos también eran los templos, los santuarios y toda la zona productiva, los alfares, en los lugares donde se producía púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, una zona de carácter industrial. Aquí vienen algunos ejemplos, las factorías de salazones, que tanta fama dieron con el Garum a esta ciudad, a su territorio, etcétera, etcétera. Hacia nosotros, esa gran necrópolis. Miren, una necrópolis espectacular, increíble. Eso que tienen ahí a su izquierda son urnas egipcias de Fayenza del siglo I después de Cristo. Si ustedes cogen todo el Mediterráneo y dicen, voy a ver este tipo de objetos, ¿dónde se encuentran? Pues verán que hay una gran acumulación en Cádiz, una gran acumulación en Roma y algunas dispersas por ahí. Estos eran objetos de primerísimo nivel. O ese ajuar de roca, de cristal de roca que tiene abajo a la derecha de la calle, de una necrópolis de la calle Escalzo, que verdaderamente son piezas muy bien conservadas. Dentro de esta necrópolis, que como saben son muchísimas hectáreas, había una necrópolis ordenada. La necrópolis romana están perfectamente bien distribuidas. Aparte de encontrar las lápidas con los nombres de los difuntos, también tenemos a veces las dimensiones, lo mismo que pasa hoy desgraciadamente cuando uno tiene que ir al tanatorio, las dimensiones que uno tiene del sepulcro, del lugar que tú te has comprado, del panteón que pertenece a tu familia, los famosos columbarios. Como ven, es una realidad muy cercana a nosotros que arranca hace 2000 años. Y también algunos lugares productivos como fábricas de salazones o willaes alternados con este mundo funerario. Y con eso llegamos a la ciudad. La ciudad de Cádiz, como les decía, es una ciudad bastante curiosa porque a pesar de su importancia es una de las pocas ciudades importantes de todo el mundo antiguo donde no sabemos dónde está el foro. El foro, la plaza pública, no lo sabemos. Intuimos que está en la plaza de la Merced, pero no está demostrado. Y por eso les digo que esta ciudad tiene el gran edificio, que es el Teatro de Balbo, que es el edificio, o que fue el edificio teatral, el edificio lúdico más importante de Hispania, hasta que se construye el de la capital provincial, que era el de Córdoba. Fue el primer edificio en el cual se importó mármol de Carrara
de Luni, italiano para embellecerlo. Por eso les decía que uno tiene que conocer bien el contexto histórico para entender por qué teníamos esas grandes innovaciones en Cádiz en ese momento. En el Museo de Cádiz pueden ustedes ver unas columnas de travertino que son de Turquía, a las cuales se refiere Plinio en la historia natural. De manera que ya les digo que un edificio importantísimo, que cuando se continuaron las excavaciones con motivo del bicentenario de la Constitución, 1812, pues se pudo avanzar muchísimo y lo rebautizamos como se debió haber llamado, el Teatro de Balbo. Hay un plano de Roma conservado en mármol, un plano inmenso que se llama la Forma Urbis Marmorea. Y el de Roma, la parte que se ha conservado, porque no está toda esa zona, los sótanos se llamaba la Cripta Balbi, que por cierto pueden ustedes visitar, si van a Roma, hay un museo que se llama la Cripta de Balbo, donde pueden ver los subterráneos del teatro. Pues pensamos que el teatro de Cádiz se llamaba el Teatrum Balbi, el teatro de Balbi. Y hay varias propuestas sobre la topografía y el urbanismo. Aquí tienen una, que es un poquito antigua, esto es una antigua alumna nuestra, y eso ustedes siguen en Cádiz, con esa propuesta del teatro, de cuál pudo haber sido el viario, que si se fijan no tiene nada que ver con el parcelario actual, que es del siglo XVIII, la posible existencia del foro, que les decía, en la Plaza de la Merced, este teatro, que es un edificio estupendo, importantísimo, que se ha conservado muy bien y que se entiende perfectamente, que ha sido objeto de una tesis doctoral hace unos cuantos años y de excavaciones diversas. Un posible anfiteatro nada más pasar Puerta de Tierra. Ustedes han visto que hay una zona diáfana. Si uno la mira desde arriba, todavía tiene una forma casi ovalada. Pero si uno mira la cartografía histórica, como ven este plano aquí, del siglo XVII, verán como ahí había algo que se llama la Huerta del Hoyo, porque lo que había era una hondonada muy grande que quizás pudo haber sido el anfiteatro de Cádiz. En el museo hay una inscripción seguro de gladiador, hay cantidad de lucernas, de las lámparas estas de aceite con iconografía de gladiadores, y por tanto es altamente probable que la ciudad hubiese tenido su edificio donde se hacían los combates de gladiadores, los gladiadores con los animales, las venaciones, etc. Y luego hay un sinfín, que no da tiempo a hablar de ello en detalle, de pequeños edificios, de fragmentos de habitaciones, pero no hay otros edificios completos. Si ustedes se van a Mérida, si ustedes se van a Tarragona, si ustedes se van a Córdoba, verán muchos edificios. Esto no nos pasa en Cádiz. Por eso nos tenemos que preocupar por las pequeñas cositas que salen, por intentar ponerlas en valor. Esta es la interpretación de la Casa del Obispo, que saben ustedes que está en la zona del Campo del Sur, que debió ser un edificio público-privado, con almacenes y probablemente también con algún santuario, quizá un Asclepieion, un edificio dedicado a Asclepios, digamos hoy un hospital, un santuario salutífero, etcétera, etcétera, con esa propuesta que se ha hecho de varios templos, cisternas y estructuras, vinculadas a él. Algunas casas, muy pocas, esto es de la calle San Roque, muy cerca de Puerta de Tierra, donde apareció un mosaico y algunas viviendas, los restos de viviendas, etcétera, etcétera. Y luego lo más importante de la ciudad, su puerto. Los puertos de época antigua no se ven. No sé si alguna vez han reflexionado ustedes sobre esto, pero es muy difícil que un puerto crezca hacia atrás. Los puertos siempre van creciendo hacia el mar, siempre se van ampliando las estructuras, ganando terrenos al mar. Eso que provoca que los puertos antiguos están en tierra, están enterrados. Del puerto de Cádiz sabemos con seguridad dos cosas por las que nos dice la fuente clásica. Ahí tiene a Estrabón, que tenía un dique desde el cual Posidonio estudió el flujo de la marea, y que, de nuevo, nuestro querido personaje, Balbo el Menor,
construyó un puerto que lo llamó el Portus Gallicanus en la zona continental, es decir, fuera de las islas, probablemente en el puerto de Santa María. Y como les decía, toda esta dinámica nueva de investigación nos permite saber que los barcos llegaban y podían entrar rodeando el actual castillo de San Sebastián, dejando el castillo de Santa Catalina y entrar en esa zona de abrigo que era el llamado tradicionalmente el canal Bahía Caleta o estrecho interinsular. Y por eso, debajo del Valcárcel han aparecido todas esas cosas. Porque en época romana hay multas, hay inscripciones en las cuales se multa a los armadores porque en los puertos hacen lo que siempre han hecho los barcos, que es limpiar la bodega, tirar toda la basura y irte con el barco limpio, o limpiarlo antes de llenar. Aquí no había problema, porque tenía 25 metros de profundidad y una dinámica también marina bastante activa. Bien, en alguna excavación han aparecido algunas colleras. Esto es alguna excavación urbana de Cádiz, la calle Sagasta 96-98, una verdadera escollera con, ahí la ven, en esa imagen central, con muros por encima donde había pórticos. Por eso les comentaba al principio que no es ninguna barbaridad hacer una analogía, porque se entiende bien, de Cádiz con Venecia. Cuando ustedes van a Venecia, ustedes pasan un tramo de agua y lo que tienen es una casa que tiene un embarcadero y que tiene una bajada de agua. Eso tenía que ser bastante frecuente en época antigua. Y otro hallazgo muy importante relacionado con el puerto, porque en España no hay ningún otro, son unos dibujos de dos faros que tienen ahí, edificios escalonados, se ve mejor de la derecha, con escaleras por fuera y con un haz de luz en la parte superior. Estos son dibujos de la segunda mitad del siglo V después de Cristo, que alguien, no sabemos quién, un marinero, un pescador, quien fuera, se metió en una cisterna en el antiguo Teatro de Andalucía, muy cerca del mercado de Cádiz, y dibujó con carboncillo estos edificios que para nosotros hoy en día no forman parte de la vida cotidiana. Lo que tú trabajes en la marina mercante o tengas que ver con la autoridad portuaria, aquí el faro no te dice nada. En época antigua esto era importantísimo. Las ciudades tenían que tener uno o varios faros para verdaderamente en la navegación nocturna poder saber dónde estaba la ciudad. Hasta tal punto que saben ustedes lo que hacían los piratas, que era un negocio estupendo en época antigua. Hacían una gran fogata en la playa para confundir a los barcos por la noche, y los barcos pensaban que habían llegado a la ciudad, y lo que hacían era embarrancaban y así podían los piratas hacer su negocio. Este es un tema interesantísimo. Si les gusta la novela histórica, así como de los Cornelios Balbo hay como 5 o 6 novelas, del Faro de Cádiz hay también algunas. Este edificio se conservó hasta el siglo XII, cuando en época almohade, que es lo que tiene un poco ahí recogido, basándose en una tradición que había, pensaban que debajo de este edificio había un tesoro y lo desmontó un almirante de época almohade, ¿no? No sabemos dónde estuvo el Faro de Cádiz. Para algunos en el castillo de San Sebastián, que es altamente probable, para otros en ese dique del cual nos hablaba Estrabón, para otros en Torregorda, para otros en el Ventorrillo del Chato, etcétera, etcétera. Son, como ven, líneas de investigación. Y ya para ir acercándonos al final, lo peor que puede hacer alguien es darle a un arqueólogo recursos y tiempo. Entonces, hace también unos cuantos años, cuando se rehabilitó el edificio del Olivillo, pues nos preguntaron que si queríamos hacer las excavaciones debajo, como si usted le ofrece droga a un drogadicto, ¿no? Entonces dijimos que por supuesto que no iba a aparecer nada, que no se preocuparan, que sin problemas, que lo hacíamos muy rápido. Bueno, pues hicimos esas excavaciones y allí apareció un vertedero del cual se conservaban 7 metros de altura, cortado en el siglo XVIII, que es un poco lo que están viendo ahí con las escaleras y demás. Ese vertedero era una montaña que por los cálculos que se han hecho debió tener al menos 20 metros de altura,
sea que esto seguro que rivalizaba con el Faro de Cádiz, donde hoy en día ustedes esto tampoco le llama la atención, pero hasta época de Carlos III no había recogida oficial de basuras, no había. Imagínense cuando nos juntamos 20 personas la cantidad de residuos en una comida que producimos. Pues imagínense 10.000 personas viviendo en Cádiz, ¿dónde tiraba la basura? Donde podían. El que vivía al lado del mar en el mar, el que no hacía un boquete en el hortus de su casa. Entonces, la retirada de la basura de la ciudad era una innovación tecnológica importantísima. Y esto fue lo que hizo la familia de los Cameros Galos. En la otra orilla, donde está el Olivillo, ahí crearon este vertedero que empezó a funcionar cuando ellos vivían y se mantuvo hasta época de enero. Esto se ha excavado, ven aquí algunas ilustraciones científicas que hemos hecho, todos los datos que tienen estos dibujos son datos reales, por ejemplo verán gaviotas, porque han aparecido huesos de gaviotas en las excavaciones, verán caballos, porque han aparecido caballos y burros bastantes en las propias excavaciones, huesos de estos équidos que probablemente con carros debían subir toda la basura a este tipo de monumentos. Y lo más interesante de todo es que esto, y yo también yo soy de la universidad, pero lo tengo que decir porque es verdad, quien estaba en su momento tomando decisiones con gran dolor de cabeza, no solo con la gerente, sino también por otro tema, decidió que se construyera una cripta debajo del Olivillo y que se conservara todo esto. Y habrán visto en la prensa que se ha inaugurado en octubre el destacho aliútico de Gades, que estamos haciendo una visita, los compañeros de mi grupo de investigación, para que se haya podido ver, y que se está preparando una licitación pública para que esto lo gestione una empresa, un autónomo, quien sea, y dentro de poco tiempo, pues esto será un pequeño museito más que tendrá la ciudad de Cádiz y que estará dentro de nuestra universidad. Por lo cual, las instituciones públicas tenemos que dar también ejemplo de buenas prácticas y este es un buen ejemplo. Y termino con esa última etapa que tuvo Cádiz. Miren, si ustedes piensan, por ejemplo, en Egipto, cuna de la civilización, o piensan ustedes en Mesopotamia, Irán, Irak, fíjense lo que ha pasado 3.000 años después, o 5.000 años después, que no son lugares relevantes y no son quizás los lugares más seguros y mejores para vivir. Esto es lo que pasa con el paso del tiempo. A una ciudad tiene un gran prestigio, lo mantiene lo que puede y luego baja. A Cádiz le pasó a partir del siglo IV, hay un periplo, hay una descripción de las costas del Mediterráneo que hizo Rufo Festo Avieno. Y fíjense lo que decía en el siglo IV de Cádiz. Decía, multa et opulens civitas ego vetusto. O sea, una ciudad grande, opulente, en época antigua, ahora es breve, es un campo de ruina, no es nada. De manera que esa gran ciudad, en la última etapa de su historia, pues fue perdiendo importancia y se convirtió en un municipio más, pues, de los tantos que había en el Mediterráneo. Termino diciéndoles que de todo esto que yo les he contado y muchísimo más, se puede ver poco. Se puede ver poquito. O sea, es una tabla que hizo un compañero hace unos años, que de todas esas, pues probablemente ya más de 1.000 excavaciones arqueológicas que se han hecho en nuestra ciudad, con uno de los museos más importantes de España, al menos de fondos de época preislámica, lo que uno puede ver de ese patrimonio es poquito. Es poquito. Entonces, se han hecho muchísimos esfuerzos por parte de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento de Cádiz en las últimas décadas por dinamizar ese patrimonio, y por eso tienen ahí ejemplos en los parques de Varela de cosas que se pueden visitar, la factoría de Salazones del Teatro de Andalucía, la necrópolis de la calle General Ricardo, que también está conservada, el horno de la calle Solano, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, termino con esta imagen,
Cádiz, y eso es lo que yo les quería transmitir con esta charla. Cádiz es una ciudad muy difícil de estudiar. Es una ciudad, o ha sido una ciudad importantísima, y no es porque lo diga la gente de Cádiz, que saben ustedes que son unos enamorados de su patrimonio. Es verdad, no siempre, pero al menos en algunos momentos de su historia, durante bastantes siglos, fue un lugar importantísimo, fue el puerto de redistribución más importante de España, y nada más que tienen que recordar una imagen. Han visto ustedes unos vasos, muchas veces, los famosos vasos de Vicarelo, en los cuales eran los mapas de carreteras. Las carreteras en época antigua se conocían por el inicio y el final. La carretera más importante del Imperio Romano es la Vía Augusta. La Vía Augusta empezaba a Galium, en Cádiz, Romanum, y terminaba en Roma. De manera que es importante también recordar esta etapa gloriosa de nuestra historia y hacerlo, como han visto, con médicos, con biólogos, con geólogos, con químicos, con geógrafos, con restauradores, con historiadores, con arqueólogos, con cualquier interesado en época antigua que siempre encontrará un hueco para investigar cualquier cosa, porque como han visto, al menos yo lo he intentado, las investigaciones históricas hoy en día, para que sean de calidad, han de ser interdisciplinares. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Camilo Germán, por esa excelente conferencia que nos ha dado y esa visión tan extraordinaria que yo creo que ha sido súper didáctica y es muy de agradecer. Muchísimas gracias. A continuación, nuestro secretario de la cátedra, don Antonio Ares, va a hacer lectura del acta de la concesión de los premios. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las autoridades y felicitar a Darío por la magnífica exposición que nos ha realizado del Cádiz romano. Voy a proceder al acta de los 6º premios a la excelencia académica convocados por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. Siendo las 15:45 horas del día 2 de diciembre de 2024, se reúne en la sede del Rectorado de la Universidad de Cádiz, antiguo Hospital Real, el jurado de los premios a la excelencia académica convocados por la Cátedra Ateneo. El mismo jurado estaba compuesto por Casimiro Mantel, rector de la UCA, José Almenara, presidente del Ateneo de Cádiz, Amelia Rodríguez, directora de la Cátedra Ateneo UCA, Nuria Campos, vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Cádiz, Gonzalo Santiago en representación del alumnado y el que les habla, Antonio Ares, secretario de la Cátedra Ateneo UCA. Después del estudio de las diferentes candidaturas presentadas y a tenor de las bases de la convocatoria, se decide conceder los siguientes premios. Premio en el apartado de Arte y Humanidades a Daniel Jesús Rodríguez Ales. Premio en el apartado de Ciencias Sociales y Jurídicas a Noelia Pérez Arias y a Daniel Moguel Ruiz. Premio en el apartado de Ciencias a María Victoria Calcis Marzán. Premio en el apartado de Ciencias de la Salud a Carmen Amparo García Ortega. Premio en el apartado de Ingeniería a Juan Ramón Montes Lobato y a Mariano Soto Fernández. La ceremonia de entrega tendrá lugar en un solemne acto a celebrar el 3 de febrero de 2025 a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega a los premiados del diploma acreditativo del premio por parte de los miembros de la mesa. Antonio, cuando quieras poner el diploma. Pero súbete por la escalera. Súbete por la escalera.
Doctorado de Arte y Humanidades a María Jesús Rodríguez Arias. Premio en el apartado de Ciencia Social y Jurídica a Noelia Pérez Arias. Premio en el apartado de Ciencias a María Victoria Calcin Marzán. Recoge el premio su padre. Premio en el apartado de Ciencias de la Salud a Carmen Amparo García Ortega. Premio en el apartado de Ingeniería a Juan Ramón Montes Lobato. Graciano Soto Fernández. De nuevo nuestra felicitación a Daniel, a Noelia, a Daniel, a María Victoria, a Carmen, a Juan Ramón y a María, y por supuesto también a todas las familias que nos acompañan, no solo en este momento, sino estamos seguros a lo largo de toda la carrera. Yo quiero agradecer de nuevo a las autoridades que nos acompañan en su presencia aquí, a la delegada, a la vicedecana, a la directora, a la teniente de alcalde, a los directivos del Ateneo de Cádiz, al presidente de BIPOC. En definitiva, muchas gracias a todos y, por supuesto, le quiero dar las gracias y la enhorabuena al profesor Darío Bernal. Una de las divisas de este Ateneo desde hace ya años, y mañana, como les decía, comienza nuestra Semana de la Ciencia y las Humanidades. Como digo, una de las divisas de este Ateneo es justamente la de unir ciencias y humanidades, y la conferencia ha sido un claro ejemplo del trabajo interdisciplinar, como decía el profesor Bernal. Y es algo que debe de cuajar en nuestros estudiantes. Hoy por hoy, encerrarse en el círculo estrecho de cada una de las especialidades posiblemente no conduzca a nada, y es mucho mejor, mucho más importante, mucho más interesante ese trabajo interdisciplinar, esa unión de ciencias y humanidades, porque en definitiva, en realidad todas son humanidades, porque la ciencia también, evidentemente, es una labor humana. Así que, como digo, enhorabuena. Quiero de nuevo también agradecer, ya tenéis el diploma en las manos, a la Fundación Luis Gonzalo
por la labor que realiza con este Ateneo y que se ve en el trabajo de esos diplomas que son verdaderas obras de arte. En definitiva, de nuevo, felicitarles, agradecerles por su presencia aquí e invitarles a las actividades del Ateneo que pueden ver en nuestra página. Muchas gracias. A continuación, si suben los premiados, las autoridades y los ateneístas junto con la mesa, pues hacemos la foto final. Muchas gracias.